Antes les cuento que, bueno, se viene el Día del Padre, papá se supone que se banca todo y hay una promo increíble que se merece, papá, un 20% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco República. Si compras además en 12 cuotas, la primera cuota es gratis. Por ejemplo, mira ese cortapelo Philips Multigroom 11 en 1 para pelo, barba y cuerpo por solo $60. Ahí tenés un buen regalo. Feliz día, papá, Vía Confort 2507-3883. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿por dónde arrancar esta conversación? Como veníamos del tema LUC, aprovecho a usarla para preguntarle si después de los arreglos que hubo y las modificaciones, aquello que advertían las asociaciones de fiscales, ¿no? y magistrados en general de que podía colapsar el sistema, tal como se proponían algunas cosas en la LUC, esto se zanjó, se superó, ya no es un problema o una preocupación. A ver, yo creo que desde febrero, que fue cuando se anunció el primer borrador, cuando el entonces presidente electo, hoy presidente de la República, anunció y puso en conocimiento de la población el primer borrador, a la fecha hubo avances sustantivos en todo, sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos procesales y los aspectos de derecho procesal penal, vinculados tanto a adultos como a adolescentes. Hubo cambios sustantivos para mejor, es decir, nosotros en febrero recibimos el primer borrador, hicimos un análisis jurídico y además un análisis de impacto, es decir, cuánto impactaba ese primer borrador si se transformara en ley. Hicimos un informe bastante crítico, le solicitamos una audiencia al doctor Lacalle, que en ese momento era el presidente electo, le planteamos nuestro análisis de nuestro estado de situación y sobre todo en cada uno de los aspectos que fuimos cuestionando, fuimos proponiendo proyectos alternativos, desde la eliminación del principio de oportunidad, el abreviado, el simplificado, es decir, cada uno de los institutos cuya modificación se proponía, nosotros cuestionábamos la modificación, pero en el entendido de que sabíamos que iba a haber modificaciones, bueno, hacer una propuesta alternativa que corrigiera aquellos errores que nosotros mismos señaláramos. Bien. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue el proyecto de ley remitido al Parlamento, que ya recogía muchos de esos aspectos, y luego en el debate parlamentario se recogieron también una cantidad importante de sugerencias en las cuales había unanimidad entre la Asociación de Fiscales, la Asociación de Defensores, la Fiscalía, ¿no? Y la Asociación de Jueces. O sea, había como una tormenta perfecta, digamos, de los operadores del sistema de justicia que reclamábamos la misma cosa. Casi todas fueron recogidas, nos quedaron dos que lamentablemente no fueron, que es uno, la eliminación de la suspensión condicional del proceso, que nosotros seguimos considerando que es un buen instituto, que quizá por una aplicación no del todo feliz en 4 o 5 casos, no más de eso, en miles de casos. Pero bueno, esos casos fueron caricaturizados, y digamos que fueron caricaturizados porque eran caricaturizables. El de las tortas fritas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿se acuerdan? pero fueron 4 o 5 que terminaron en una modificación, en la eliminación de un instituto que existe en el derecho comparado y que a nuestro juicio era positivo. Esa es la primera cuestión negativa que señalamos, y la segunda, para nosotros, es lo que tiene que ver con el acceso a la carpeta del juez en distintas etapas, que también lo hemos señalado. Por otra parte, la Asociación de Fiscales... ¿Nos puede explicar eso un poquito más? Es el acceso a la carpeta de investigación del fiscal. El fiscal desarrolla toda su investigación y tiene una carpeta de investigación, una carpeta que es una carpeta electrónica, que no es un expediente cosido, foliado, porque esa investigación es desformalizada, digamos, y por tanto todos los elementos, los documentos se escanean y se suben al sistema, las declaraciones se graban y se suben al sistema, y a esa carpeta el juez no tenía acceso. Lo mismo que un juez civil tampoco tiene acceso a la carpeta de los abogados que litigan ante su juzgado. Sí tenía acceso a la defensa, a su vez la defensa tiene su propia carpeta, que el fiscal no tiene acceso a la carpeta de la defensa y el juez tampoco. Y bueno, por lo que nosotros interpretamos como un error en la concepción de cómo debe funcionar un sistema adversarial. Un sistema adversarial es un sistema de partes,
donde dos ¿Y cómo partes evitar que el juez sea Claro, parte? metemos al... Exactamente. Evitar que el juez sea parte es no involucrar al juez en el conflicto, Claro. sino que el juez, como dice Binder, es el único operador del sistema que no debe gestionar intereses. Ni homologador, ni parte. Exactamente. Bueno, pero Bien. esa es una discusión que la vamos a seguir dando. Y serían, en resumen, los dos aspectos que seguimos cuestionando. Luego, en materia de derecho penal, de fondo, hay otras críticas, pero a nosotros nos preocupaban más estas porque eran las que nos impactaban en el funcionamiento, digamos. Bien. Lo otro es una discusión, bueno, si tal conducta debe ser o no delito, si tal pena es o no, la que corresponde, es una discusión más de fondo. Bien. Lo procesal nos impactaba en el funcionamiento y esa era nuestra preocupación. Vamos a tener algunas, no digo dificultades, pero vamos a tener sobre todo algunos costos operativos, que es una de las cuestiones que tenemos que discutir ahora en el presupuesto, porque cada vez que el legislador hace una modificación, eso implica modificaciones en el sistema informático, Sí. o sea, no sale plata a la institución. Y bueno, salvo eso, yo creo que bueno, podremos estar en condiciones de enfrentar esta nueva etapa sin mayores dificultades. Algo que está en la cabeza de la gente y no sé si nos acercamos a una discusión válida o totalmente fuera de lugar. Eso de que pareciera que mejores códigos de procedimiento penal, mejores fiscales, mejoran la seguridad, o combaten mejor la inseguridad. ¿Qué tanto va por ahí, qué tanto no? A ver, la Asociación de Normas Procesales a Seguridad es una asociación que está instalada en la sociedad. Sí. Nosotros lo que hemos dicho es que en realidad eso no es así y ahí podemos esgrimir argumentos conceptuales y empíricos que demuestran que eso no es así. A ver, en una política pública de seguridad hay 4 acciones básicas que son la prevención, la represión, la investigación criminal y la persecución criminal. La Fiscalía interviene solamente en la investigación y en la persecución criminal, en la parte represiva, digamos, como las primeras 2 acciones son preventivas, las otras 2 son represivas. Y una política pública de seguridad tiene que poner tanto el énfasis en la represión como en la prevención. Incluso yo diría que la prevención es hasta más importante que la represión. Lo que pasa es que en Uruguay estamos un poco obsesionados con la represión y nos olvidamos de la prevención. Y la prevención... Porque nos pasó por arriba el delito. Y si hubiera podido prevenir, capaz que no llegábamos a esta instancia. ¿Sabe qué pasa? Que en la prevención, y acá hay otra cuestión que también, otro error conceptual que cometemos, asociamos la prevención a policía o a prevención a patrullero. Entendemos que prevenir el delito es patrullaje. Y en realidad la prevención del delito es mucho más profunda. Y le voy a poner un ejemplo que cualquier ciudadano lo va a entender. El tema de los cajeros automáticos. ¿Por qué vino una organización internacional y se instaló en Uruguay a reventar cajeros? Por la sencilla razón de que en Uruguay no existían normas de prevención estructural que evitaran, no que evitaran que un cajero fuera destruido, sino que hicieran inútil la destrucción de un cajero. El entintado de los billetes, las bombas de humo. ¿Por qué vinieron a Uruguay? Porque no existían esas disposiciones de prevención estructural. ¿Y por qué estuvieron un año destruyendo cajeros? Porque un año se demoró en instalar las normas de prevención estructural. Tuvimos un año reclamándole al gobierno de entonces que había que tomar medidas y obligar a los bancos y a los propietarios de los cajeros a colocar el entintado, y mientras eso no pasó, se siguieron reventando cajeros. Después que se entintaron los billetes, se terminó el problema de los cajeros. Y ahí tiene una norma de seguridad, de prevención estructural, que no es el patrullero, y que, claro, sale dinero. Bien. En un aspecto tan concreto como lo que usted plantea, que creo que todos entendemos perfectamente. Ahora, esa es la parte de prevención. Y después está la parte de represión, cuando el delito ya se cometió, y ahí está la parte de la investigación y de la persecución criminal. Y yo diría que, fíjese usted, con el mismo Código de Proceso Penal, nosotros comenzamos el 1 de noviembre del 2017 y usted recuerda que los primeros meses asistimos a la instalación de un relato. El efecto noviembre. El efecto noviembre. El relato era: como hay menos presos, hay más delitos. Con el mismo código, los mismos fiscales y la misma cantidad de fiscales, hoy tenemos 1.250 personas privadas de libertad más que el 1 de noviembre. 1.250 más. Es decir, que el problema no era procesal, no era de la norma jurídica, había otro tipo de cuestiones. Y la prueba está de que, salvo en esta última medición, que
los números que anunció el ministro Sí. Larrañaga hace pocos días, y que hay que analizar el efecto pandemia. No me voy a meter en esa discusión, pero es claro de que hubo un quiebre a partir del 13 de marzo. Veremos cómo evoluciona, porque es una preocupación que tenemos todos los fiscales generales de Iberoamérica, es a ver qué pasa con el rebote, ¿no? Si hay rebote y el post-efecto. Sí. Pero concretamente, salvo O en si hay este último reinvención y periodo reciclaje, ¿no? donde los delitos bajaron, la realidad es que los presos subían y los delitos seguían subiendo, por lo menos hasta el 10 de marzo. Bien. La clave para combatir la inseguridad hoy es ganarle, ganarle, es ir duro contra el narcotráfico. Usted como fiscal, su gran Yo creo que es preocupación por la una de sociedad en la que yo vivimos, creo- ¿es esa? No, yo creo que ese es uno de los... Nosotros tenemos básicamente tres aspectos que involucran la mayor parte de los delitos. A Uno es ver. el narcotráfico, Sí, que involucra el delito de narcotráfico y todos los delitos asociados, sí, claro. porque todos los delitos cometidos por aquellas personas o bajo síndrome de abstinencia o bajo los efectos de la droga, evidentemente o por justifican sicariato, un por lo que conjunto fuera. importante de delitos, sobre todo los delitos de rapiña y los delitos de las rapiñas al menudeo, por decirlo de alguna manera. Eso están asociados también al narcotráfico. Asociados al narcotráfico también están gran parte de los delitos de lesiones graves y homicidios, porque en definitiva lo que hemos asistido y en el incremento de los homicidios se explican, no se justifican, se explican en función de que las organizaciones criminales comenzaron a dirimir los conflictos entre ellos en forma violenta, cosa que no pasaba hace 10 años atrás cuando yo era juez, pero que ahora sí pasa. Y ahí está la influencia del narcotráfico. Después tenés otra gran fuente que es la violencia de género. La otra gran fuente de la violencia en este país se llama patriarcado, se llama violencia de género y se llama todos los delitos cometidos, delitos no solamente de lesiones, violencia doméstica, sino además delitos sexuales. El incremento que hemos tenido en la cantidad de denuncias por delitos sexuales en estos últimos 2 años es impresionante. Los femicidios, que cuando se aprobó el delito de femicidio nos decían, no, esto es derecho penal simbólico, nunca se va a lograr aplicar. Vaya si se ha aplicado y vaya si hemos tenido femicidio, lamentablemente. Ahí tenés... Todavía no está cambiando la realidad, ¿no? Pero bueno. Es que yo creo que Más vale algo que cuando nada. se aprobó el delito de femicidio, yo tengo la tranquilidad de conciencia que fui al Parlamento y les dije, si ustedes lo que pretenden es, con agravar las penas, que no haya femicidios, entonces no aprueben esta ley porque ninguna ley penal evita que el delito se cometa. Lo que sí vamos a lograr con esta ley es castigar con mayor gravedad a un delito o una conducta porque entendemos que es más grave. Pero si piensan que el efecto preventivo... ¿Sabe qué pasa, Verónica? Que el legislador cree que la ley es Harry Potter. Y a veces aprueba la ley con un toque de empase de magia y cree que la realidad aprobada la ley va a cambiar. Y la realidad es que los hechos son mucho más porfiados que las leyes. Entonces, la ley es un instrumento válido, es un instrumento útil, es un instrumento necesario. Pero creer que por la mera aprobación de la ley la realidad va a cambiar... es un poco... Eso se conoce como el fetichismo normativo. La norma como un fetiche al que lo perseguimos como objeto de adoración que va a solucionar. Y la verdad que ayuda, es un instrumento, pero por sí sola no cambia nada. ¿Le preocupa, no sé, tal vez siempre pasó y ahora se está haciendo más visible y nos enteramos todos, el fenómeno de las amenazas a operadores, policiales, investigadores, hasta periodistas? Mire, vivimos en una sociedad más violenta. No solo el delito es más violento, la sociedad uruguaya es mucho más violenta comparada con sí misma. Unos años atrás es más violento el tránsito, hay más violencia en la familia, hay más violencia en el deporte, hay más violencia en toda la sociedad uruguaya. Lo que nosotros dijimos hace ya bastante tiempo, y por suerte existe registro, es que las organizaciones criminales en el Uruguay antes no resolvían sus conflictos en forma violenta. En el año 2007 nosotros... ¿Cómo lo resolvían? Yo le podría contar historias, daría para escribir un libro mediante escuchas telefónicas, la forma de cómo las organizaciones, sobre todo las de narcos, resolvían los problemas entre ellas. Siempre había un padrino que resolvía el problema. Hasta que llegó un momento en que las propias organizaciones empezaron a enfrentarse por mercado y por territorio. Y ahí empezaron. El primer paso, y es lo mismo que ha sucedido en el resto de América Latina, mire que no somos excepcionales en nada. excepcionales en eso. Estamos copiando lo que ha pasado en otros países.
Primer paso, las organizaciones criminales se enfrentan entre ellas en forma violenta por mercado y por territorio. ¿Y por qué desaparece la figura de los padrinos? Y yo creo porque hay una evolución en el tráfico de drogas, hay un cambio hasta en la mercadería que se trafica, los enfrentamientos... ¿Se democratiza el negocio, digamos? Caricaturizadamente lo estoy planteando, bueno, ¿no? si usted lo quiere caricaturizar, la pasta base democratizó, exacto, entre comillas, el negocio, entre comillas, del narcotráfico. Porque la estructura y la organización que se requiere para el tráfico de cocaína, que básicamente es de tránsito y que busca llegar a Europa, que son los mercados más apetecibles, y el de la pasta base es completamente distinto. El segundo paso, primero enfrentamiento entre delincuentes. Segundo paso, enfrentamiento entre los delincuentes y las fuerzas de seguridad. Que en Uruguay no hemos llegado a eso. Pero en otras partes de América Latina esto es lo más común. Pero empezaron las amenazas para que todo el mundo se entere. Bueno, empezaron las amenazas y algunos episodios concretos que son nuevos y que los estamos analizando con detenimiento, que nos preocupan, y mucho. Y cuando digo nos preocupan es que nos ocupan de antemano, nos preocupan y estamos encima de ellos. Por eso la preocupación de la Asociación de Fiscales, por eso la preocupación del fiscal de corte transmitido al Ministro del Interior, por eso la receptividad del Ministerio del Interior a estos temas. Pero también le digo una cosa, que se necesita para prevenir, se necesita presupuesto. Nosotros queremos, por ejemplo, colocar en todas las fiscalías del país cámaras, tenemos solo en algunas. Queremos colocar en todas las fiscalías del país arcos metálicos, tenemos en algunas. Queremos instalar cámaras exteriores. Es decir, tenemos que asegurarle a nuestros funcionarios, que son los que están en la primera línea de fuego, las condiciones de trabajo adecuadas, y esa es nuestra preocupación. Ahora, hay que explicárselo ahora al Ministerio de Economía, porque estamos reclamando dinero para ello, y las novedades por ahora no son muy halagüeñas. Pero ya está el reclamo presupuestal y todo le dice. Sí. No, siguiendo un poco la línea de, por ejemplo, lo que pasó otra hora con los cajeros, ¿no? Como hay adelantarse. Que prevenir y adelantar. Es que la principal medida de protección es la inteligencia que uno hace sobre las organizaciones criminales. Es saber qué están haciendo y qué están pensando. Bien, voy a un penalista, ¿no? Sí. ¿Existe el fetichismo normativo? ¿Comulgás con el concepto? Sí, comparto con Jorge, tal cual es así. El problema de la norma que en el papel frío es muy difícil de ver qué resultado pueda llegar a tener. Yo puedo prever que esto va a ser así o de esta forma. Yo siempre he dicho que el aumento de penas no disminuye el delito. Ningún delincuente delinque con el código. Anda con el código en la mano. Exactamente, con el código bajo el brazo. Ahora bien, con referencia al otro, al tema del presupuesto, que siempre lo he dicho también, yo soy un defensor acérrimo de este código, pero claramente para que el código pueda funcionar, porque hay veces que hay muchas personas que se rasgan las vestiduras en contra de este código, se necesitan recursos como todo en la vida. Sin ir, no quiero profundizar mucho en el tema para no irme del caso, pero cuando comenzó a funcionar este código existía, si mal recuerdo, una sola fiscalía de homicidios. Hoy en día hay 3 y se prevé crear una más todavía. Eso es dinero. Eso es dinero. Porque yo sé que están haciendo... Hasta ahora rascamos la lata. Hasta ahora rascan la lata y hacen magia, porque enrocan. Sacan a uno de un lado, se pone a otro del otro lado, pero indudablemente se necesita presupuesto. Bien. Y la Fiscalía aplica el 100% del presupuesto que tiene y queda corto. Entonces no podemos hablar de un tema de seguridad y de decir, bueno, justamente tenemos problemas con la seguridad, el aumento de los homicidios y demás, si no damos herramientas y un presupuesto necesario para que la Fiscalía, que es una pata fundamental de la justicia, pueda realizar su trabajo. Bien, es clarito. ¿Preguntas o reflexiones? ¿Vero? Sí, me gustaría consultarle, bueno, qué balance hace respecto al funcionamiento propio de la Fiscalía en estos años, ¿no? ¿Ha habido espacio para la autocrítica? Usted, por ejemplo, hablaba del instrumento de juicio abreviado. Uno que está desde afuera del derecho entiende que se aplica en aquellos casos, por ejemplo, donde es difícil luego poder reunir determinado conjunto de pruebas para llevar a juicio a esa persona, pero ve que se aplica en casos donde la persona es detenida prácticamente cometiendo el delito. Voy a un ejemplo que ha sucedido en el departamento de Florida no hace mucho y hay allí un juicio abreviado con una persona que tiene de rehén, que secuestró a su expareja y entonces obtiene una pena menor. ¿Hay allí una falta de comprensión de quienes no integramos el sistema de justicia respecto a cómo se aplican los instrumentos? ¿O hay también muchas veces instrumentos que son mal aplicados por los fiscales? A ver,
Y no me refiero solo a este caso, ¿no? Voy al ejemplo que usted puso porque me viene así, como anillo al dedo. La persona que fue imputada, si es el caso que yo entiendo, es un caso por privación de libertad y lesiones. Sí. Esa persona fue condenada en un proceso abreviado, pero fue condenada al máximo de la pena. O sea, un delito que tiene una pena máxima de 9 años y que tiene determinadas máxima de 9 y que en función de determinadas atenuantes tiene una rebaja preceptiva de la pena, anda ahí. O sea, que la pena que se le impuso de 7 años era prácticamente 6 años, casi 7. 6 años y medio, creo. Era prácticamente la máxima. Entonces, la pregunta que yo le hago a un ciudadano o un contribuyente, si yo en un proceso abreviado, en 24 horas, obtengo prácticamente la pena máxima, ¿por qué causa, razón, motivo, circunstancia voy a hacer un juicio que le lleva tiempo y dinero al Estado, que tengo que trasladar a los testigos, que tengo que trasladar a la víctima, que tengo que trasladar a los policías, que tengo que revictimizar a la víctima, que tiene que ir al juicio oral a declarar nuevamente? Si puedo, mediante un mecanismo de solución del conflicto en un proceso abreviado, aplicarle casi la pena máxima. Entonces, la respuesta es: hizo muy bien la fiscal en el procedimiento abreviado en ese caso, porque tenía toda la prueba, pero al mismo tiempo obtuvo en 24 o 48 horas una pena altísima. Lo que pasa es que ahí lo que hay que comprender es la dinámica en qué caso se aplica un instrumento o no. En este caso era porque se obtenía prácticamente la pena máxima en un juicio abreviado. En otros casos se va al proceso abreviado porque efectivamente las dificultades probatorias hacen, entonces uno procura o el fiscal procura en una ley decir, bueno, yo prefiero asegurar una pena, aunque no sea la pena que yo desearía para este hecho, pero sé, en base a la prognosis que hago, que en función de la prueba que tengo, corro riesgos. Y el riesgo es, en busca de una pena mayor, puedo terminar en la impunidad. Y eso nos pasa muchas veces en los delitos sexuales, donde las víctimas de antemano dicen, yo no quiero ir a declarar. Entonces, Si la lógica fuera esa... El problema es que hay que explicar, que es lo que la autocrítica nuestra es que hay que explicar en cada caso por qué causa, razón, motivo, circunstancias se siguió ese camino. Ahora, en todo este tiempo, ¿no ha habido un abuso de ese instrumento? No porque es lo que pasa en el resto del mundo. En los sistemas acusatorios llega a juicio oral el 4, 5, 6% como máximo. Y en general, en Uruguay hoy estamos en el 4%, pese a que hace 2 años que empezamos. Y le diría que es un número que va a subir porque hoy, por ejemplo, tenemos juicios orales en todo el país. Nosotros tenemos una unidad de litigación en la Fiscalía que es altamente eficiente y que hoy no hay nadie en la unidad de litigación porque hay una fiscal en Minas, otra fiscal en Maldonado, otra fiscal en Florida, estamos con otro fiscal en juicios en Montevideo, tenemos juicios en todo el país. Y un juicio oral, este juicio oral, es costoso. Fiscal, si me permite, el tema es que si la lógica siempre fuera o se ajustara a ese criterio que usted plantea, que es absolutamente entendible, ¿no? Y es ante la dificultad de la evidencia probatoria, bueno, se puede llegar al arreglo que siempre va a suponer mayor justicia que la nada, ¿no? El tema es que muchas veces... No significa que no se haya aplicado mal en algún caso. Bueno, a eso iba, ¿no? Porque muchas veces el apremio, la falta de recursos y ¿no? La falta de fiscales llevaba a uno a poder, deducir que se hacían por apuro, por falta de recursos, tampoco era tan malicioso. Permítame una cosa que es bien interesante. Hoy Uruguay tiene 12.280 privados de libertad. 1.280 privados de libertad más que el 1 de noviembre del 2017 con el mismo código. Pero ¿sabe lo que o sea, no solo cambió eso, ¿sabe cuál es el otro resultado que para nosotros es una victoria? Es que el 80% de los privados de libertad tienen sentencia de condena ejecutoriada y solo el 20% está esperando juicio. Antes era en el 60, sistema anterior era exactamente al revés. ¿Y sabe por qué es eso? Eso se llama proceso abreviado. Sin un instrumento como el proceso abreviado, no tendríamos esos porcentajes de condena, por lo menos... A ver, mire que esto cambió en 2 años. Sí, somos conscientes de eso. Hubiera llevado mucho más tiempo revertir esa situación. Pero claro, a veces cuesta entender que sea un tema de recursos, ¿no? De tener que resignar determinada cantidad de pena a cambio de agilizar y obtener después mejores resultados en materia de porcentajes de condena. No, pero no es un problema de recursos humanos, sino que es un problema de litigar es estratégico. Lo que hace cualquier abogado en el ejercicio de su profesión es decir, bueno, ¿qué posibilidades tengo de ganar este juicio, sí o no?
o voy a entablar esta acción si tengo alguna chance de ganar. Si no, le voy a decir a mi cliente, no, mire, ¿sabe qué? No lo vamos a hacer. O si usted quiere, lo hacemos, pero bajo su responsabilidad, porque en definitiva yo como su abogado de antemano ya le estoy diciendo que probablemente este juicio lo perdamos, ¿sí? Si actúo con ética profesional. Lo que hace el fiscal es exactamente lo mismo, lo único que lo que tiene que evaluar es decir, bueno, ¿qué posibilidades tengo siguiendo determinado camino procesal en obtener el mejor resultado posible? Nuestro trabajo, yo lo digo en broma a veces, nuestro negocio, entre comillas, es obtener sentencia de condena. Y cuantas más personas culpables sean condenadas, vamos a hacer mejor nuestro trabajo. Nosotros no nos alegramos si perdemos un juicio, nos da una bronca bárbara. Y de hecho el negocio de formalizar y dar sentencia de condena a inocentes es pésimo para el Estado, ya lo Bueno, vimos. no, Lo vimos el otro día, hay una máxima que todos los abogados seguimos y todos los abogados que trabajamos en la materia penal, es que más vale un culpable suelto que más vale 100 culpables sueltos que un inocente preso. Eso... Pablo. Pepe, perdón. Hoy vine con una mirada un poco más economicista de la cosa, ya aplicada en la LUC, y se lo pregunto al fiscal ahora también, porque Pablo ya algo adelantaba también. Y usted, más allá del tema de las puertas detectoras de metales, lo insinuaba. Espera un presupuesto muy discutido, muy peleado. ¿Por dónde pasan las necesidades hoy? Espera un presupuesto para empezar. ¿Tan abajo están las expectativas, fiscal? No, siempre en alto. A ver, yo creo que no podemos negar la situación del país. Creo que sería necio de mi parte, como funcionario público, sentarme acá y decir, no pretendo que me aumenten el presupuesto porque por el síndrome de L'Oreal o porque yo me lo merezco nada más, ¿no? Digo, obviamente que partimos de una determinada base de la situación del país y la situación económica del país, el déficit fiscal, la situación post-pandemia, etc. O sea, eso lo tenemos absolutamente claro. Lo que también tenemos claro es de que nosotros trabajamos en un aspecto de la sociedad, que es la seguridad pública, que es absolutamente fundamental. O sea, hasta el 12 de marzo, 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria, era el principal problema para los uruguayos. Después ya ahora ya empezó el empleo, la economía, etc. Pero digo, es un problema esencial para los uruguayos. Y si queremos efectivamente tener un impacto en la seguridad pública, efectivamente aquellas instituciones que trabajamos en esta área, bueno, deberíamos ser considerados. Y a veces ser considerados es, bueno, decir sí, bueno, necesitamos más recursos, pero la calidad del recurso también. Porque la seguridad, por ejemplo, es una inversión que se hace y de luego hay que mantener, pero hay que hacer la inversión. Los edificios. Bueno, nosotros hemos seguido una política de tratar de comprar y no de alquilar, mientras pudimos lo hicimos, luego... Pero es absolutamente necesario contar con edificios seguros, contar con medidas de protección, pero la seguridad no es solo la seguridad física, es la seguridad informática. Nosotros tenemos una interoperabilidad total hoy con el Ministerio del Interior. Usted hace una denuncia en cualquier comisaría del país, del pueblo más, de mi fraile muerto natal, y automáticamente esa denuncia ingresa en el sistema de la Fiscalía. Y cuando le llega al fiscal, el fiscal ya le puede dar órdenes a la policía a través del sistema. Tenemos interoperabilidad con el Poder Judicial. Todo eso es seguro, es rápido, es eficaz y es eficiente, pero implicó desarrollo. Marta. Sí, la pregunta mía va vinculada a los temas de violencia de género. Dos específicamente. ¿Usted no nota que muchas veces cuando las denuncias, porque la ley de género todavía no está aplicada, entonces la denuncia se procede en los juzgados de violencia especializada y después se los derivan, que el tiempo entre que se ordena la derivación y efectivamente Fiscalía actúa no conspira contra el derecho de la víctima? Porque muchas veces empiezan a discutir, bueno, pero esto ya prescribió, pero esto... Estoy totalmente de acuerdo con usted, eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Lo que pasa es que tenemos dos modelos contrarios funcionando al mismo tiempo. Tenemos una ley de violencia de género, o más bien la ley de violencia doméstica, que la ley de violencia de género tomó de alguna forma, que toma el modelo inquisitivo español, donde el juez cobra el protagonismo del primer momento y recibe la llamada y demás, y en el aspecto penal tenemos un sistema acusatorio. Entonces 2x3 y 3x4 se dan de bruces en el funcionamiento de la práctica. Es responsabilidad nuestra, de los jerarcas de las instituciones, adoptar los mecanismos para que eso no pase. Es complejo, pero yo creo que o sea, me consta que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles y de hecho por ejemplo, la Fiscalía hoy tiene
en Montevideo 3 fiscalías de violencia doméstica y 3 fiscalías de delitos sexuales, porque los especializamos. Ahora vamos a tener 4 de violencia doméstica una vez que se apruebe la LUC, y no porque la LUC nos dé más recursos, sino porque nos permite fusionar 2 fiscalías del sistema antiguo, la de aduana y la de civil, y liberar una para ir a sexuales, a violencia doméstica. Y bueno, evidentemente ahí hay un retraso. Y el otro retraso que tenemos en materia de delitos sexuales son las pericias. Nosotros tenemos un problema grave en este momento de retraso. Usted sabe que la Fiscalía no tiene servicios periciales, que depende de los servicios periciales del Poder Judicial, y ahí tenemos un retraso muy importante de las pericias, que evidentemente cuando uno da una respuesta tardía en este tipo de temas, deja de ser una respuesta. No, le preguntaba porque muchas veces las víctimas dicen no, porque la ley de género se creó para que no tengamos que ir por distintos juzgados reclamando nuestros derechos. Entonces hacen la denuncia en el juzgado de familia especializado y cuando va a fiscalía, pasa DPA y después se lo archivan y dicen, pero no entiendo, ¿qué pasó? Y bueno, es porque la prueba estaba en el otro. Ese es un tema. Y la otra cosa que traen muchas veces es el tema de las filmaciones y las que no está como previsto y no le permiten llevar la filmación. ¿Evidencia? Pero no se tiene lo permiten probatoria? presentar. No se lo permiten ¿Cómo presentar. que no se lo permiten presentar? Claro, ¿Dónde? porque dicen que Para que presentar creo que el fiscal se está grabaciones, y yo enterando qué sé hoy. qué, es como que de alguna forma tienen que hacerla en delitos informáticos y eso se pierde por delitos informáticos porque o sea, como que no le pueden probar que efectivamente fue esa persona el que sacó la página difamándola. ¿Pero es un tema de delitos informáticos pero o de ahí, qué? ahí no, está dentro perdón, de ahora le violencia. entendí. No, a ver, primero para que el ciudadano entienda, la Sí. filmación, Sí. aún sea casera o de una cámara, es prueba. Hoy Ah, ya sí. validada, no se discute. No se Bien. discute. Yo puedo, las filmaciones, la grabación de una conversación, la grabación de una... O sea, No, lo eso que, sí. lo que es ilícito es interceptar sin autorización judicial una comunicación telefónica entre dos. Pero lo demás, ahí no hay discusión de que eso es prueba. Pero si una de las partes de ese 2 lo hace, se graba, vale, como Vale. prueba. Claro, pero el problema está en que muchas veces cuando dicen no, porque él sacó una página diciendo que No, yo era ahí, tal y cual. ahí el problema es, vamos hablando de redes sociales, Sí, básicamente. exactamente. Claro, Sí. vamos Ah, pero eso ya ubicando es otra redes cosa, sociales. Y en redes sociales el problema es que la dificultad que tenemos es que la mayor de las administradoras Están allá. de las redes sociales están en Estados Unidos. Todas. De todas las redes sociales, los servidores Sí, sí, están en están Estados allá. Unidos. Entonces hay que pedir información a Estados Unidos. Y cuando son por delitos de difamación e injuria o delitos de expresión, Estados Unidos generalmente no coopera porque va contra la primera enmienda. Eso es un problema jurídico que no tiene solución. Nosotros tenemos que pedirle o a Facebook, o a Twitter, o a Insta, y se solicita a Estados Unidos. Si es, por ejemplo, por un delito sexual, un delito Sí, de sí. abuso, de explotación, no tenemos ningún problema y la cooperación es casi automática. Cuando es por delitos de opinión, y ahí están los casos de difamación e injuria, Sí. ahí la cooperación es muy difícil que un juez americano habilite la cooperación porque ellos se amparan en la primera enmienda, en la enmienda constitucional, que dice que la libertad de expresión es Lo sagrada y por tanto no pueden cooperar. Se lo consultaba porque muchas veces las víctimas dicen, pero ¿cómo puso tal y cual cosa de mí y no se puede hacer nada? Me lo O archivan. me- Ahí hay o el me problema amenazó. de O me amenazó, identificar sí. el emisor. A veces Sí, hay claro. gente que tiene con su nombre y todo, pero muchas veces se refieren a páginas donde la persona no se identifica, hay que rastrear su dirección IP, hay que rastrear los datos que se hizo cuando se configuró el perfil, etcétera. Pero ahí estamos hablando de las redes cloacales, como le digo Sí, yo, sí, estamos sí, hablando sí. de otra cosa. Bien, pero ya que traía a colación los delitos de violencia sexual, concretamente, 21 imputados van en Operación Océano, fiscal. Hasta ahora 21. Bien. Y sumando. Y sumando. Esto que siempre pasó así, por suerte estamos abriendo la olla. ¿Qué A es ver, esto? ¿Cómo puede configurarse? La respuesta que yo le puedo dar es que nosotros con anterioridad a esta investigación intuíamos, cuando digo intuíamos es porque no lo podíamos probar, Sí. pero intuíamos la existencia del fenómeno, la gravedad del fenómeno y la profundidad del fenómeno. O hay un tema ahí de que nunca la habíamos de encontrado norma. la punta Para empezar a... para empezar a tirar. En este caso concreto se logra, a raíz de un hecho lamentable, que fue la muerte de una chiquilina,
y la incautación de su teléfono celular, y a través de ahí se empieza a obtener información. Pero nunca encontramos la punta de la madeja, digamos, para empezar a tirar, o realmente también había un tema de cómo estaba, porque una cosa, y nos lo explicaba también muy detalladamente el otro día una fiscal, ¿no? Lo que a veces confundimos las cosas, y una cosa es la violación o abuso sexual agravado, y otra cosa es el abuso sexual otrora, Atentado violento al pudor. Sí, atentado al pudor, ¿no? Bueno, Atentado violento al pudor. el tema era que esa no era una punta que moviera la aguja, el atentado al pudor, entonces no se perseguía, no se miraba, no se entendía. Lo que pasa que en realidad en el sistema antiguo, por llamarlo de alguna manera, pero no en el sistema procesal, en la antigua legislación, nosotros en algunos casos en los delitos sexuales incluso se requería instancia de parte, o sea, la denuncia de la persona damnificada, que muchas veces ni siquiera se veía como damnificada o no quería por vergüenza, por esto, por aquello. Entonces, para empezar ya teníamos requisitos de procedibilidad que nos impedían actuar en determinados casos. Digamos que la gran palanca de cambio entonces es la nueva perspectiva de género en este asunto. Exactamente, porque después empezamos, después se crearon delitos que son los que se están aplicando. Después si había explotación de la actividad sexual de otra persona, que era el delito de proxenetismo, había que probar la existencia de la explotación, el lucro, se lograba, yo de hecho logré sentencia, dicté sentencias de condena por proxenetismo, pero era bastante complejo de llegar a la prueba y demás. Luego, a partir de esta ley, que es la que se está aplicando ahora, acá hay una actividad que es, si bien la prostitución es una actividad legal, no es una actividad que esté prohibida. Para adultos, ¿no? Pero necesariamente tienen que ser dos adultos. O lo que se estableció a partir de esa ley como delito fue que tener relaciones sexuales con una persona menor de edad a cambio de dinero, de una promesa remuneratoria, es delito. Entonces, ahí hay un salto cualitativo en materia legislativa, que es lo que habilita que se pueda seguir avanzando en esta línea. Exacto. Porque en definitiva uno tiene una gama de conductas que son delito y el fiscal puede ir, bueno, en función de cuál de esas actividades encaje la conducta del sujeto, ir optando por eso. Bien. Pero aún así, es bien complejo porque las conexiones o los contactos se hacen a través de páginas de internet, donde las personas no se identifican con su nombre, donde hay que seguir direcciones IP. En este caso fue relativamente más fácil porque se incautaron celulares y obviamente en la medida de que esos celulares no se habían borrado los mensajes o se podría rastrear, porque la mayoría de las apps de mensajes tienen a su vez una copia de seguridad y esa copia de seguridad se almacena en determinado lado, o sea, se puede hacer un rastreo, bueno, ahí se pudo hacer, pero necesitamos acceder a un dispositivo. De lo contrario, era muy difícil poder, si no tendríamos que hackear. ¿Ni con orden de juez? Bueno, con orden de juez podríamos, pero también necesitamos la orden del juez y además necesitamos saber qué hackear, ¿no? Claro. La última, fiscal, que es más filosófica que otra cosa. Se advierte que en este último tiempo, tal vez siempre fue así, no sé, a veces confundimos un poco lo que entendemos o queremos por justicia, lo confundimos con revancha, lo confundimos con conceptos que... Yo lo que creo que en los últimos tiempos vivimos en una sociedad, amén de una sociedad consumista, amén de una... creo que además vivimos en una sociedad adolescente. La sociedad uruguaya o la sociedad moderna, lo quiero ahora y lo quiero ya. O no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Entonces todo es para hoy y dentro de las cosas que quiero para hoy es el resultado de la justicia. Y acá los que son abogados me van a permitir citar a Couture cuando decía el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su auxilio. Ten paciencia. No hay justicia inmediata. Pero si llega tarde, ¿es justicia? No, la justicia que llega tarde no es justicia, pero la que llega demasiado rápido capaz que tampoco. Bien. Entonces me parece el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su auxilio. Creo que en la sociedad actual en la que vivimos exigimos respuestas inmediatas. Hacemos juicios inmediatos, juzgamos y prejuzgamos, y todos tenemos... Uno mira, y vuelvo a insistir en este concepto, de las redes cloacales,
y somos todos todólogos. Todos opinamos de todo, todos sabemos de todo, todos emitimos juicios categóricos y contundentes sobre cualquier situación. Presunción de inocencia. Bueno, perimido ni el hablar, concepto, ¿no? Pero, a ver, una cuestión concreta respecto de las vacaciones de julio. Yo tengo hijas, tengo en los dos extremos, ¿no? En la universidad y en el Presco. Y no tengo una opinión sobre si había que tener vacaciones o no. Realmente, y uno entra a las redes y hay una opinión contundente. No, es un disparate. Sí, tiene que tener... ¿Quiere que lea las opiniones sobre su participación en el programa? Todos opinamos con ¿Quiere forma que dé un contundente, vistazo por la terminante. red cloacal? ¿Quiere? No, se lo voy a ahorrar. No lo voy a ahorrar. Sí, por porque la favor. verdad que- Pero es una sociedad adolescente, quiere respuesta rápida. No importa cuál. No, importa si la que me dé la razón a mí. Bien. Además, y otro problema que tenemos como sociedad, y termino, es la falta de empatía. Nos cuesta horrible en esta sociedad actual ponernos en el lugar del otro. Pretendemos que el otro se ponga en nuestro lugar, pero nos cuesta horrible ponernos en el lugar del otro. Entonces, esos son por lo menos mis humildes aportes filosóficos a la tarde de Esta Boca es Mía. Fiscal, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la No, invitación, por la favor. verdad que lo pasé muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos.